Esta semana pudimos leer que una inteligencia artificial ha resuelto la ecuación de Schrödinger de química cuántica. Esta ecuación, desarrollada en 1925, describe la evolución temporal de una partícula subatómica y es de gran importancia en la teoría de la mecánica cuántica. Cada semana recibimos con cierta sorpresa que las inteligencias artificiales nos llevarán a Marte, conducirán nuestros autos o manejarán nuestro hogar. Pero, ¿cuáles son los peligros que todos callan sobre estas inteligencias no humanas? ¿Son un peligro para nuestra especie? Esa y otras preguntas son las que hoy responderemos en El Dato Justo. Desde la década del 50, el cine nos permite soñar con la inteligencia artificial bajo la forma de robots o bajo la forma de una computadora inhumana como en 2001 Odisea del Espacio. Sin embargo, hoy por hoy estamos aún lejos de alcanzar esos logros soñados por el cine. Y esto es porque la capacidad de razonar y de modificar su conducta en relación a la experiencia adquirida no es algo muy sencillo de ser traducido a algoritmos. Esto es, podríamos decir, la forma en la que piensan los ordenadores. Pasos a seguir de acuerdo a una lista de decisiones preprogramadas por un usuario humano. En un algoritmo, entonces un ordenador tomará la decisión A o B de acuerdo a las variables que el programador humano introdujera previamente. Hacia 1936, el matemático inglés Alan Turing publicó su idea de una máquina universal, que básicamente estaba formada por un algoritmo y un ordenador. Hacia 1950 formalizó la idea del llamado test de Turing, que buscaba ser un método científico para responder a la pregunta de si una máquina puede pensar o no por sí misma. Concretamente, este test es una prueba a la que se somete un ordenador y en la que debe engañar a uno o varios operadores humanos. Si ese ordenador pasara esa prueba, se consideraría que estaría pensando por sí mismo. ¿Sabías que todos nosotros alguna vez fuimos parte de experimentos de inteligencia artificial? Tal como lo escuchas, cada vez que completas un CAPTCHA, participas de estas pruebas. La palabra CAPTCHA significa test público, completamente automatizado de Turing, para diferenciar a los seres humanos de las computadoras. Cada vez que completas estos tests, le permites a un ordenador realizar y perfeccionar a futuro una prueba de interacción con humanos. Muchos científicos mundialmente conocidos y famosos emprendedores como Bill Gates, Elon Musk o Stephen Hawking, entre otros, han manifestado su temor a que la humanidad logre desarrollar una verdadera inteligencia artificial. Por ejemplo, en 1970, Marvin Lee Minsky, uno de los que diera los primeros pasos en IA, tuvo una oscura profecía según la cual, cuando los ordenadores tomen el control, quizás ya no lo podamos volver a recuperar. Sobreviviremos, decía, mientras ellos nos toleren, y si tenemos suerte, quizá decidan tenernos como mascotas. Pero más allá de los temores de la historia, ¿hay algún dato de la realidad cercana que nos permita pensar en esa dirección? ¿Que terminaremos siendo las mascotas de nuestros ordenadores? Lamentablemente, y a pesar de lo que me gustaría responderles como humano, la respuesta es un rotundo sí, y lo veremos a continuación. En 2014, la Universidad de Reading realizó un test de Turing que fue el más multitudinario de la historia, en el que 30 jueces y 5 máquinas participaron en un total de 300 conversaciones. Aquí tuvo lugar el primer aprobado en toda la historia de la computación del test de Turing para una inteligencia artificial, y esta fue el bot llamado Eugene Kustman, creado para simular a un adolescente ucraniano, y respondió el 33% de las preguntas en forma correcta.
es decir, engañando a operadores humanos. Otro ejemplo escalofriante es el del bot denominado TIE de Microsoft. Este curioso algoritmo había sido diseñado para establecer conversaciones en las redes sociales, pero solo duró activo 24 horas. La macabra razón fue que ese tiempo tardó en comenzar a tener mensajes racistas y xenófobos, en comenzar a tomar a los humanos como descartables. Ahora bien, cabe aclarar cómo es que este bot, esta inteligencia artificial, fue capaz de los peores pensamientos de la especie humana. Y la respuesta está en que el bot aprendía de las interacciones que iba teniendo con humanos en la red, y sus conductas inapropiadas no hacían más que reflejar el nivel de actitudes inapropiadas humanas con las que tenía contacto. Aquí no podemos culpar a la inteligencia artificial, sino, y lamentablemente, a las bajezas humanas. Todo comenzó durante la Guerra Fría, cuando fue aprobada una nueva doctrina del gobierno de los Estados Unidos, que promovía aniquilar a los dirigentes del país enemigo durante una guerra nuclear para así evitar una orden de respuesta. En aquellos tiempos, la Unión Soviética se vio indefensa ante esta nueva estrategia, ya que el despegue de sus armas nucleares dependía de una orden humana. Ante esta situación de jaque, surge el llamado sistema perímetro, o mano muerta, un sistema que daba respuesta garantizada a la Unión Soviética en caso de un ataque certero contra sus mandos. Se puso en funcionamiento en 1985 y sus partes estaban dispersas por todo el país. Pero el dato más aterrador era que la Unión Soviética, que tenía un arsenal nuclear que podía hacer desaparecer el planeta varias veces, había creado un mando paralelo no humano, con capacidad de lanzar todos y cada uno de los misiles del Armagedón. Se trataba de un sistema computacional que, una vez puesto en marcha, comenzó a evaluar la actividad sísmica en las repúblicas soviéticas, el nivel de radiación, la presión del aire, la temperatura, las radiocomunicaciones militares, los datos de sistema de aviso de ataque de misiles, las fuentes de radiación electromagnéticas y ionizantes que coinciden con perturbaciones sísmicas, es decir, con evidencias de ataques nucleares. Todo esto centralizado y alimentando a un solo sistema de inteligencia artificial. Si después de que la inteligencia llamada la mano muerta realizara todos estos análisis y muchos otros de carácter secreto, determinaba, sin ninguna asistencia humana, que su territorio había sido objeto de un ataque, era el momento en el que la IA del juicio final podía lanzar su represalia atómica contra el mundo y llevarnos al fin de las civilizaciones. Hacia 1995, tras la firma de un tratado entre Rusia y Estados Unidos, esta poderosa IA habría sido desactivada. Sin embargo, con el acercamiento de la OTAN a las fronteras de Rusia a partir de diciembre del 2011, existen rumores de que el sistema fue modernizado con las tecnologías actuales y puesto nuevamente en marcha, en espera de tomar la decisión de si el mundo debe seguir su curso tal o cual como lo conocemos o no. Un último dato inquietante surge del propio gobierno de los Estados Unidos, que ha declarado tener planes similares a los de la IA rusa mano muerta, ante la aparición de las armas hipersónicas del gigante euroasiático. Creo que en este punto las fantasías de Terminator y Skynet ya no serán lo mismo para los seguidores del dato justo, y ya no estarán solo en las pantallas de cine. Pero si algo ha quedado claro es que nosotros, los seres humanos, parecemos ser los artífices de nuestros propios verdugos artificiales, y nuestras disputas y las desconfianzas que nos tenemos, los creadores de nuestros errores y pesadillas.
La semana que viene, en el Dato Justo, ahondaremos en los peligros del 5G y nos sorprenderemos de los poderes que se ocultan en las sombras y buscan el control geopolítico del planeta. Pero eso lo veremos la próxima semana en el Dato Justo.